Hola hermanitos, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a reflexionar un poquito, hermanos, sobre el modernismo que se ha infiltrado en la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a descubrir en las Sagradas Escrituras por qué nosotros no debemos de estar del lado de los modernistas. Primeramente vamos a irnos a Mateo 28 del 19 al 20. Nos dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Primer punto, hermanos. Jesucristo prepara a sus discípulos, que serán sus apóstoles, sus enviados, que será su iglesia. Y aquí les está dando una orden: vayan. Y les dice que tienen que bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. Pero también les dice que tienen que enseñar lo que Él les ha enseñado a ellos. Y ese es el mandato de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa con los modernistas? Que hoy ya no están tomando en cuenta estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya no quieren aceptar el mandato de Cristo. Ahora quieren enseñar lo que cada uno quiere, ¿sí? Lo que se le viene en la cabeza a cada uno, por sus propios intereses solamente. Ese es el primer punto de los modernistas. Segundo punto, vamos a ver en Marcos capítulo 10 del 6 al 9. Marcos 10 del 6 al 9. Dice: pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Palabra del Señor. Aquí encontramos, hermanos, también otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, a sus apóstoles. Y eso es lo que ellos mismos tienen que ir enseñando de generación en generación sobre el matrimonio. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita con los modernistas? Los modernistas ahora quieren instituir un nuevo matrimonio, que es el matrimonio igualitario, de hombre con hombre, mujer con mujer. Siendo que Cristo dijo que ese matrimonio que Él instituyó, que no lo podía separar el hombre. Ahora el hombre quiere separar ese matrimonio, separar al hombre de la mujer, para unirla con otra mujer, y al hombre unirlo con otro hombre. ¿Se fijan, hermanos, por qué no debemos estar del lado de los modernistas? Bien, este es otro punto. Ahora vamos a ver el tercer punto, que nos habla también sobre la comunión. Y es en 1 de Corintios capítulo 10, del 20 al 22. Dice San Pablo: pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios. Aquí escuchamos, hermanos, San Pablo está hablando de la comunión, del comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo que no se puede beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Que hoy en la actualidad los modernistas están abogando porque se les dé la comunión a aquellas personas que son abortistas, aquellas personas que están promoviendo el aborto, aquellas personas que están promoviendo la homosexualidad, que están a favor, aquellas personas que promueven el matrimonio igualitario. ¿Se dan cuenta? Esos modernistas que están ahí en la iglesia están luchando, están a favor de todo eso, de que se legalice. Entonces, aquí encontramos el punto importante. ¿Por qué? No debemos estar del lado de esos modernistas. Bien, ahora vamos a ver el cuarto punto. Es
en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Dice, por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Hermanos, aquí San Pablo nos está diciendo que al nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando hoy, hermanos, en algunas diócesis, en algunas parroquias de la iglesia? Ahora ya le están prohibiendo a las almas que, según su conciencia, ellos quieren arrodillarse ante Jesús sacramentado para recibirlo. Y hay modernistas que no les dan la comunión, se la niegan, se tienen que levantar y regresarse a sus asientos. ¿Por qué? Porque el modernista no se las quiso dar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Siendo que la palabra de Dios nos está diciendo que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos. Y proclama que Jesucristo es su Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora los modernistas tienen que mandar en tu conciencia. Ellos te tienen que decir cómo tienes que adorar a Cristo. ¿Se fijan? Este es otro punto. Ahora vamos a ver otro punto más. En 1 Corintios 6, capítulo 9, ¿qué nos dice? Dice San Pablo, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Aquí encontramos, mis hermanitos, una lista de pecados que nos da San Pablo. Pero aquí encontramos un pecado que es el de la homosexualidad, ¿sí? Este pecado, los modernistas están abogando en la iglesia para que ya no sea pecado, ¿sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? El disparate tan grande ya en la iglesia, en esa corriente de los modernistas. Ahora ellos están abogando porque se bendiga ese pecado, porque ya no sea pecado, ¿sí? El pecado de la homosexualidad. Si estos modernistas quieren que la iglesia acepte que eso ya no sea pecado, ahora imagínense los demás pecados, pues ya menos. Porque este es uno de los pecados más graves de los que nos muestra la Sagrada Escritura. Porque queda en el cuerpo, dice San Pablo. ¿Sí? Es uno de los pecados prohibidos, de las relaciones sexuales prohibidas también por la Sagrada Escritura. Como el adulterio, como la fornicación. Y vamos a ver lo que dice San Pablo en el verso 18. Dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Palabra de Dios. Aquí estamos escuchando, hermanos, al Espíritu Santo, hablándonos a través de su palabra, inspirando a San Pablo. Y aquí nos está diciendo San Pablo que huyan de las relaciones sexuales prohibidas, ¿sí? Todas las relaciones que están fuera, que son fuera de la naturaleza, ¿sí? Como el adulterio, como la fornicación, como el pecado de homosexualidad. Huyan, dice San Pablo, de esas relaciones prohibidas por Dios, por la ley de Dios. Porque ese pecado queda en el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible hoy, hermanos, que los modernistas están abogando porque eso ya no sea pecado? ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver también, hermanitos, que
los modernistas están predicando una misericordia falsa, podríamos decirlo así, ¿sí? O un Jesús falso. Porque vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Sirácides Eclesiástico, capítulo 5, del 4 al 6. Dice: no digas, pequé y no me pasó nada. El Señor se toma todo su tiempo. No estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. No digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean. Porque en Él se encuentran misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer sobre los pecadores. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? Dice que no digamos, la misericordia del Señor es grande, Él me perdonará, no le hace que yo viva en el pecado, siga viviendo en el pecado, acumulando pecados. Al cabo es amor, ¿sí? Él de todos modos al final me va a dar la salvación. Dice no digas, la misericordia del Señor es grande, perdonará mis pecados por numerosos que sean, dice, porque en Él, en Dios, se encuentran misericordia y reprobación, y su cólera se deja caer sobre los pecadores. Entonces, la misericordia de Dios es para los pecadores arrepentidos, ¿sí? Para los que se arrepienten. Hoy los modernistas predican a un Jesús misericordioso solamente, y que tú puedes vivir en el pecado, puedes vivir como tú quieras, ¿sí? Al fin Dios es misericordioso, y no le muestran la otra cara de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio vemos a Jesucristo aplicando su justicia, ¿sí? Con los fariseos. Y también cuando entró en el templo, cuando hizo el látigo y sacó a la gente a latigazos. Entonces, ¿qué Jesús están predicando esos modernistas? ¿Se dan cuenta, hermanitos? Bien, los modernistas también, hermanitos, están abogando, están luchando porque la iglesia acepte a mujeres como sacerdotes. ¿Se fijan? Siendo que Jesucristo en la Sagrada Escritura, Él cuando eligió a sus apóstoles, eligió puro hombre. Si Él hubiera querido que también las mujeres fueran sacerdotes, pues Él hubiera elegido en primer lugar a su madre. Entonces, hermanitos, ahí vemos por qué nosotros no debemos estar del lado de los modernistas. Porque se están saliendo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Están queriendo cambiar, ¿sí?, el Evangelio de nuestro Señor. Vamos a escuchar, hermanitos, también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 86. Dice: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿Escucharon, hermanos, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice que el magisterio, pues que es la iglesia, dice que no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio. ¿Se dan cuenta por qué la iglesia no puede cambiar la palabra de Dios? No puede cambiar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No puede cambiar la doctrina apostólica que Él les confió, ese depósito de fe que le confió a sus apóstoles. Debemos nosotros estar unidos a la doctrina apostólica, y eso hasta el fin de la historia, dijo Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Entonces, hermanitos, debemos de estar atentos para descubrir a esos modernistas, ¿sí?, esa corriente modernista que está dentro de la iglesia y que quiere destruir, ¿sí?, el depósito de la fe de Jesucristo. Quiere cambiar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar atentos. Hoy más que nunca necesitamos conocer nuestra doctrina, estudiar las Sagradas Escrituras junto al Catecismo de la Iglesia Católica, para que así estemos más firmes en nuestra fe.
Hermanitos, pues ojalá que hayas entendido y que Dios te siga bendiciendo.